El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy nuestro invitado es el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo. Iván, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Fernando, para ti, y un saludo muy especial para todas las personas que se conectan hasta ahora. Bueno, los temas con ustedes son de primera necesidad para la gente y queremos ahondar un poco en lo que es el salario mínimo vital, que fue un cambio revolucionario, digamos, que nunca se ha aplicado en el país y que este gobierno decidió hacerlo. Cuéntenos cómo se decide una cifra de salario mínimo vital y qué aspectos incluyen. Pues Fernando, había una orden y una promesa en la Constitución de que la remuneración fuera mínima, vital y móvil. Y es una orden de la Constitución que recoge órdenes internacionales previstas en la Constitución, propiamente la OIT de 1919, en la Declaración de Filadelfia del 44, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Protocolo de San Salvador. Es decir, hay un conjunto de esquemas que advierten que el salario de los trabajadores debe ser vital. Esa orden de fijación de los salarios se había reglamentado en el año 96 en Colombia para la determinación anual y no se había tomado en cuenta el carácter vital que ordena la Constitución y los instrumentos internacionales que acabo de señalar. Por eso el señor presidente dio la instrucción de ponernos a tono con esa orden incumplida históricamente y hacer el cálculo con base en el estudio de la Organización Internacional del Trabajo para satisfacer las necesidades vitales de los trabajadores vistos como personas y su entorno familiar, que fue el cálculo que hizo la Organización Internacional del Trabajo. Se hicieron varios cálculos y llegamos a la cifra de 2 millones de pesos que estamos justamente aplicando en este año 2026. Hay que recordar que no hay que tener temor de aplicar la Constitución. Colombia viene aumentando en cifras reales el 18% en estos 3 años del el salario mínimo en el sistema laboral y tenemos una reducción progresiva de las cifras de desempleo. Hay que recordar que estamos en el 7% de desempleo, la cifra más baja en las últimas 2 décadas, es decir, en el presente siglo. Luego, esa ecuación, aumento del salario mínimo, generación de desempleo, ya ha sido cuestionada no solo por este gobierno ni por teóricos nacionales, sino por Stiglitz, por David Card, es decir, premios Nobel de Economía, que han advertido que esa correlación no es tal, porque lo que es se fortalece la demanda agregada, es decir, que las personas tienen más plata en el bolsillo, pueden consumir más bienes y servicios y hay una distribución de la riqueza. El salario mínimo es un instrumento de distribución de la riqueza y eso es lo que consideramos en el gobierno nacional. ¿Qué es vital? O sea, cuando se sientan a mirar digamos, las estadísticas, los datos de la población colombiana, de las familias, ¿qué aspectos tuvieron en cuenta? Vital está ligado al concepto propio de vida, es decir, pero es que la vida para la Constitución no es solo subsistir, no es solo la posibilidad de respirar, es la posibilidad de tener un desarrollo en sociedad de acuerdo a unos parámetros que se dan desde la OIT y desde los instrumentos internacionales y la Constitución que la jurisprudencia ha fijado. Entonces, ¿qué es vital? Un ingreso que permita acceder a un componente calórico mínimo de acuerdo a la distribución de las familias que está promediando, el presidente lo advertía, entre 3 y 4 personas por familia, el tema de acceder a un mínimo de educación, de salud, a bienes y servicios básicos que permitan tener un pasaporte de ciudadanía en sociedad. Ese es el concepto vital que estamos llevando a la práctica y que si todo sale como está proyectado en la inflación y las metas que tenemos, va a aumentar en cifras reales el 18% este año el ingreso para los trabajadores en términos reales. Luego tendremos un ingreso en los 4 años del gobierno del cambio del 36%, un poco más, 36,7%, para los trabajadores, mejorando la capacidad de consumo, redistribuyendo, esto fortalece incluso a la población, al pueblo trabajador de economía popular,
Porque ¿a quién le vende los bienes y servicios que produce? Pues a los trabajadores que tienen un ingreso y que tienen mayores posibilidades de acceder a sus bienes y servicios. Luego es un compromiso de una apuesta de sociedad de mejorar la redistribución de la riqueza. Es que el salario mínimo es justamente esa definición entre qué tanto participa el trabajo en esa creación de riqueza en la que el mismo es fundamental. Porque como dice el presidente, no es un costo, es una definición política de la distribución de la riqueza. Este gobierno obviamente ha propendido por la dignidad del trabajador, la reforma laboral, el tema de los aumentos salariales. ¿Cuánto se ha recuperado? Que es un dato interesante porque lo que pasó antes es que el trabajador fue perdiendo, digamos, la capacidad de compra con los recortes en horas extras, toda esa cosa. ¿Cuánto se recupera en este caso, en el caso del salario mínimo vital, de lo perdido en otros años? Esa es una pregunta muy importante porque quiero que todos los que se conectan hasta ahora lo entiendan. Nosotros veníamos perdiendo poder adquisitivo cuando se fijaba el salario mínimo porque se fijaba con base en criterios que no eran los óptimos. Por ejemplo, se tomaba en cuenta la productividad total de los factores, no la productividad laboral. Eso generaba disfuncionalidades y diferencias en contra del poder adquisitivo de los trabajadores. En los 3 años que ya se ha fijado, ya se ha medido el ingreso real de los trabajadores con los aumentos de salario mínimo, hemos aumentado el 36% nominal, el 18% real. Quiero ser más claro. Es decir, que los trabajadores han mejorado en el 18% real su capacidad de consumo. Y si se cumple la meta de inflación para el año 2026, al finalizar el gobierno habremos duplicado esa cifra, es decir, los trabajadores habrán mejorado su capacidad de consumo en un 36,7% real. Y esa es una discusión mundial, Fernando. En España están también discutiendo este tema, el salario mínimo interprofesional, y es una discusión parecida a la nuestra. Esa ecuación tradicional que dominó toda la teoría económica de aumentos de los salarios significan desempleo, significan pobreza, significan desaparición de las empresas, pues no es tal. Dominó durante todo el siglo esa fijación de salario mínimo, llegamos a niveles de desempleo, informalidad, límites que nos invitan a pensar en otras opciones que, como digo, apalancados en todos los instrumentos internacionales y la teoría moderna, invitan a pensar que mejorar la capacidad de consumo genera bienestar social y repartición de la riqueza y mejorar la participación del trabajo en esa distribución de riqueza. Además es más capacidad de compra, una movilidad de la economía mucho más amplia, en fin, tiene un montón de factores importantes. Claro, porque siempre nos decían, pero es que el salario mínimo solamente va a beneficiar a 2,4 millones de trabajadores que reciben el mínimo. Eso es falso, porque 11 millones de trabajadores son informales y están por debajo del ingreso del salario mínimo. Eso es cierto según las cifras del DANE, pero esa población trabajadora, que son trabajadores, están en la economía popular y producen bienes y servicios para subsistir porque no viven del aire, ellos tienen que producir algún bien y servicio para poder subsistir, entonces van a tener más posibilidades de que haya personas con flujos de ingreso que les permitan adquirir esos bienes y servicios y podamos mejorar como sociedad. Como digo, nosotros hemos mejorado, sin tomar en cuenta este aumento tan importante, en el 18% real, el 36% nominal, y se han disminuido progresivamente las tasas de desempleo en el país, que es un tema pues, para enorgullecernos como sociedad, claro. Por supuesto como gobierno del cambio, pero es una apuesta de sociedad. El que haya trabajo digno y decente es una apuesta de sociedad, porque el trabajo da pasaporte de ciudadanía. Somos ciudadanos en la medida que podemos tener un rol en la sociedad a través del trabajo que nos hace ciudadanos. La reforma laboral trajo consigo otras cosas, que fue la recuperación de lo perdido en el gobierno de Uribe, durante la legislatura de Uribe cuando fue presidente. Eso implica varias cosas. De esas cosas, ¿cómo empieza el país este año, digamos, en ese cambio de aplicación del recargo nocturno, del dominical, inclusive en la misma reducción de las horas laborales semanales? Sí, efectivamente la reforma laboral es una apuesta de recuperación de derechos. Nosotros lo que hicimos fue apostar por volver a definir la noche como el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos, para que la noche vuelva a ser la noche, para que tenga un reconocimiento del mayor esfuerzo que realiza ese trabajador o trabajadora cuando presta servicios en horario nocturno, de un porcentaje que no se altera, es el mismo que está en el Código Sustantivo desde hace 50 años, el 35% de recargo nocturno. Es una medida que empezó a aplicar 6 meses posteriores a la expedición de la ley, es decir, desde diciembre, y ha tenido un comportamiento, según lo que hemos visto en la Inspección de Vigilancia y Control, de cumplimiento de las empresas y de reconocimiento de ese recargo que, como digo, no se alteró, es el mismo, es moderado.
De la misma forma, el recargo nocturno se ha venido incrementando, el mes de julio se incrementó en el 80%, va a incrementar al 90% para reconocer ese trabajo de las personas que desarrollan actividades cuando todos descansamos. Y esa reducción de la jornada reconoce la medida de la ley 2101, está en el artículo 11 de la reforma laboral, para disminuir las horas de trabajo, porque como ya lo había advertido Eduardo Galeano, Fernando, no puede ser que esos pequeños actos de cordura que tuvieron en Francia de reducir la jornada a 35 horas sean hechos aislados. Tiene que ser un componente común a la sociedad. ¿Por qué? Porque no puede ser que el adelanto tecnológico, la digitalización, etcétera, no permitan que se reduzcan las horas de trabajo para tener más horas de libertad, más horas de vida, sin afectar el ingreso de los trabajadores, que es determinante para la repartición de riqueza y para el acceso a bienes y servicios. Eso que usted dice es súper clave, Iván, porque se ve en Europa. En Europa la gente trabaja sus horas que son y tiene un espacio grande para su bienestar, su recreación, su familia, formarse mejor. Y aquí la jugamos esa que la gente trabaje sin tener esos espacios para otras cosas. Sí, la reforma laboral es un paso adelante, pero nos falta, tengo que reconocerlo. Nosotros estamos en 44 horas semanales, vamos a reducirlas este año a 42 horas semanales. Realmente, como digo, la tendencia en Europa es a reducirla, y no por un capricho, como digo, porque es que, de nuevo, esos pequeños actos de cordura que tuvo Francia en el 98, que inspiran este cuento que estoy trayendo a colación de Eduardo Galeano, pues son los que determinan la matriz de seguimiento como sociedades. Es decir, ¿para qué entonces la tecnología, los adelantos en digitalización? ¿Para qué mejoramos todas las formas de producción si eso no va a tener una traducción en mayores espacios de libertad? Entonces el presidente ha sido muy insistente en eso, en mejorar el ingreso para los trabajadores, para todo este factor de redistribución y participación del trabajo en la distribución de la riqueza, pero al tiempo reducir las horas de la jornada. Esto es, las horas en que el trabajador y trabajadora están a disponibilidad del empleador, en que sacrifican su libertad y a cambio de eso reciben un salario. Entonces, de lo que se trata esto es de mejorar esos catálogos binomio libertad-trabajo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es que para eso es la digitalización, para eso es el progreso. Si no, ¿de qué progreso estamos hablando? Por eso digo un pequeño acto de cordura, dice Eduardo Galeano, cuando en el 98 Francia disminuyó a 35 horas la jornada. Muy bien, vamos a unos mensajes y ya regresamos en Entrevistas con Alma de País. Los golpes al narcotráfico en este gobierno son históricos. 18.000 laboratorios destruidos. En promedio, cada 40 minutos se destruyó un laboratorio. 2.840 toneladas de cocaína han sido incautadas. El 60% de los golpes globales a la droga contaron con inteligencia colombiana. 47.000 hectáreas erradicadas. Cerca de 30.000 hectáreas en proceso de sustitución. Hoy son más de 14.000 criminales neutralizados. Nuestra lucha contra el narcotráfico no cederá. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Seguimos en Entrevistas con Alma de País con el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo. Bueno, el tema de empleo nos ocupa mucho tiempo porque es la esencia de la vida de la gente. Salario mínimo vital, reforma laboral. ¿Qué está pasando del lado del empleador? Porque pues se puede imaginar que de pronto hay gente que le hace trampa a la ley y la transgrede. ¿Ustedes qué están haciendo, qué está haciendo el gobierno, el Ministerio de Trabajo para contrarrestar esas acciones? Bueno, es muy importante esta pregunta porque siempre hay una narrativa de que nosotros estamos en contra de los empresarios y las pequeñas empresas, lo cual es falso. El Ministerio de Trabajo tiene programas específicos en que financia directamente a la nómina, Fernando, no solo beneficios tributarios que también existen, directamente a la nómina, subsidios por contratación de personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y hombres mayores de 28 años, es decir, personas que tienen especiales problemas para ingresar al mundo laboral, que tienen barreras. Nosotros estimulamos la contratación de este grupo de personas, al tiempo aliviando la carga para empresas de reconocimiento de prestaciones cuando contratan a estas personas. El Ministerio tiene un programa que es Empleos para la Vida. Ese programa va a migrar con la reforma laboral, el programa Crea Empleo, pero se va a mantener el subsidio a la nómina por contratación de grupos poblacionales históricamente excluidos del mundo laboral. No solo ello, hay beneficios tributarios por contratación de pospenados, de personas con discapacidad, de mujeres víctimas de violencia, es decir, hay un catálogo de medidas de alivio.
Nosotros lo que hemos visto es que muchas veces no se conocen estas medidas y por eso no se usan, porque hay toda esta narrativa de que estamos contra los empresarios y que no queremos que genere empleo, lo cual es falso. Entonces hemos hecho un esfuerzo por divulgarlo, hemos hecho encuentros en los que hemos tenido resultados muy afortunados, hemos logrado la colocación de personas de población de difícil colocación, como personas con discapacidad, pospenados, mujeres víctimas de violencia, etcétera, en las que simplemente quiero ser muy claro en que la matriz es de estímulo directo a empresas y microempresas que contraten personas que tengan características de exclusión del mundo laboral para también dar un alivio a las mismas. Pero la pregunta de, echa la ley, echa la trampa, ¿han evaluado ustedes casos de denuncias que hayan llegado al ministerio en ese sentido? Sí, es que históricamente en Colombia la inspección laboral era muy débil, este gobierno se ha preocupado por fortalecerla. Entonces tenemos una inspección estratégica que está en cabeza del Viceministerio de Relaciones Laborales y del Ministerio propiamente para estimular el cumplimiento a través del control administrativo policivo que hace el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo no tiene la facultad de reconocer derechos, eso está diferido a un juez, pero el Ministerio de Trabajo sí controla el cumplimiento de las normas laborales y estamos acentuando esos controles de forma estratégica para garantizar que tanto la reforma laboral como el cumplimiento del salario vital, que es la orden del señor presidente, se cumplan y lleguen a la población trabajadora. Es decir, que los destinatarios del mensaje sean los verdaderos receptores de estas medidas. Es bueno el mensaje también a la gente que si se abusa del trabajador, él tiene todo el derecho de denunciar y una opción altísima de ganar el pleito, porque también se genera ese sentir de que no se puede, es que siempre perdemos. O sea, eso creo que es clave también decirlo. No, yo animaría tanto a las empresas como a los trabajadores a tomar la reforma laboral, el salario vital, como un compromiso de sociedad, a cumplirlo. Sin embargo, para esas disfuncionalidades pues existen los controles policivos administrativos y, como digo, está la jurisdicción laboral, que justamente es la encargada de reconocer derechos, pero como digo, cuando un derecho es violado, para eso existen los jueces y para eso son los derechos, para hacerlos efectivos. Yo animaría a todos y todas a hacer de la reforma laboral un compromiso de sociedad y un compromiso de cumplimiento que va a ser verificado posteriormente por el Ministerio y los jueces del trabajo. Ustedes pusieron a disposición de la gente en estos días un minisitio para que la gente pueda denunciar ese tipo de abusos. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, desde la ley 1610 hay la posibilidad de que virtualmente se ponga en conocimiento del Ministerio las situaciones que se consideran de incumplimiento de las normas laborales. Hay ahora también un código QR aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar esta puesta en conocimiento. Lo que podemos decir es que el Ministerio es garante del cumplimiento de las medidas que estamos estimulando, es decir, nosotros no nos vamos a quedar con el papel escrito. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que no se quede todo en verba volant, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, no. Hay un compromiso de cumplimiento de este pacto de sociedad, como digo. Pero hemos recibido también empresarios que ven con muy buenos ojos las medidas adoptadas tanto de salario vital como de reforma laboral y tienen un compromiso y piden acompañamiento del Ministerio para cumplirlo, como hay otros que por supuesto pues requieren medidas de intervención que están en cabeza del Ministerio y estamos buscando a través de una inspección estratégica la corrección de esas disfuncionalidades. Muy bien, el siguiente tema es indudablemente correlacionado con el tema laboral y es pensión. Y ocurre que ya las mujeres colombianas tienen el derecho, digamos, a tener menos semanas para pensionarse. ¿Cómo funciona ese tema? Sí, efectivamente, estaba planteado en la reforma pensional y derivada de una orden constitucional. Desde el año 2026 las mujeres van a tener como exigencia 50 semanas menos para pensionarse que los hombres. Las mujeres se pensionan a los 57 años en Colombia, los hombres a los 62. Se requieren 1.300 semanas como requisito mínimo de densidad de cotización. Las mujeres desde el año 2026 solamente se les van a pedir 1.250 semanas, es decir, un año menos, para lograr el acceso a la causación del derecho a la pensión de vejez. ¿Y eso funciona desde el 1 de enero de este año? O sea, según la sentencia 197 de 2023 de la Corte Constitucional, desde el 1 de enero de 2026, eso estaba igual en el artículo 32 de la ley 2381 que está suspendida en este momento. Yo sé que es una pregunta que me arropa, Iván, pero en el porcentaje de pensionados, ¿qué puesto ocupan las mujeres? ¿Qué porcentaje ocupan las mujeres? Sí, las mujeres por la dificultad en el acceso al mundo laboral pues tienen menos posibilidades que pensionarse que los hombres. Sin embargo, con la reforma pensional las posibilidades mejoran en un 12%. No solo se va a reducir gradualmente el número de semanas pedidos a las mujeres de 1.300 a 1.000, sino que la reforma prevé que
por hijo se le van a disminuir 50 semanas hasta 3 hijos. Es decir, que se reconoce esas cargas de cuidado históricos que dificultan el ingreso de las mujeres al mundo laboral y la construcción de la disciplina de cotizaciones para mejorar esas posibilidades de pensión. Por ese reconocimiento de esa simetría entre las posibilidades entre un hombre y una mujer de lograr una pensión, hay estas medidas afirmativas que con la reforma pensional se corrigen y se están corrigiendo desde ya con el cumplimiento de la sentencia 197 de la Corte Constitucional. Bueno, muy interesante. Vamos a otro corte y ya regresamos en Entrevistas con Alma de País. María se levanta antes de que salga el sol, trabaja por su familia y vuelve a casa a hacer cuentas para que todo alcance. Hoy, su historia, como la de más de 2.400.000 colombianos, empieza a cambiar con el aumento del 23% histórico al salario mínimo vital y la recuperación de las horas extras y los dominicales logradas con la reforma laboral. Porque cuando el salario alcanza, la dignidad también regresa a casa. Con dignidad cumplimos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Seguimos en Entrevistas con Alma de País en el último tramo del programa con el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo. Iván, sigamos con pensión. ¿Qué le está faltando o qué tiempos tiene la Corte para resolver este tema de la reforma pensional que fue aprobada, pero está en stand-by? Sí, se presentó una ponencia negativa frente a la reforma pensional y pues hubo un empate al interior de la Corte, se nombró un conjuez. Estamos a la espera de que el conjuez pues se pronuncie frente a la ponencia que se ha presentado a la plenaria de la Corte y luego lo cual pues ya seguirá los procedimientos de reglamento para saber si la reforma pues tiene vía libre para entrar en vigencia o no. ¿Qué aspectos sí están salvados, digamos? Desde la suspensión del auto 841 hay 2 artículos, el artículo 2 y el artículo 76, que están vigentes. Quiero animarlos a todos a interesarse sobre todo por el artículo 76, que establece la oportunidad de traslado. Esto es la posibilidad de que las personas se puedan trasladar libremente entre Colpensiones y los regímenes privados de acuerdo a la mejor situación pensional de cada uno. Entonces los invito a enterarse, es gratis, no tiene ningún costo, simplemente llamar, hacer lo que se denomina doble asesoría, llamar al fondo de origen, al fondo de destino y evidenciar cuál es la mejor alternativa pensional para escoger libremente en qué régimen les conviene estar. Esta posibilidad va a terminar en julio de 2026, luego los animo a todos a interesarse y a corregir su situación pensional de ser necesario. ¿Y el artículo 2? El artículo 12 está referido a la reglamentación de la implementación de las ACAI, las administradoras del componente complementario de ahorro individual, que son las que van a reemplazar a las AFP actuales para administrar el componente de ahorro individual cuando pasemos a un sistema de pilares. Recientemente la Corte Suprema emitió una sentencia que tiene que ver con prepensión. ¿De qué se trata y cuál es la diferencia con lo que venía ocurriendo en Colombia en ese sentido? Sí, ahora expliquémoslo simple, Fernando. Sí. El criterio que tenía la jurisprudencia, que era la Corte Constitucional en la sentencia C003 de 2018, era que a las personas faltando 3 años no se pueden despedir, tienen un fuero para posibilitar que logren la pensión. La Corte Constitucional entendía que solamente aquellas personas a las que les faltaran semanas para completar el requisito tienen esa protección. La Corte Suprema corrige ese criterio, lo cambia y dice no. A los que le falten 3 años para lograr la pensión no pueden ser despedidos, tienen un fuero. Esto es, los hombres desde los 59, mujeres desde los 54, tienen la posibilidad de tener un fuero, esto es, no pueden ser despedidos para facilitar y estimular que completen los requisitos para pensión. ¿Por qué? Porque igual las semanas adicionales pues mejoran el reconocimiento pensional, las semanas adicionales pueden determinar que haya derecho a la pensión de invalidez o sobrevivientes, por eso se cambia el criterio para posibilitar que las personas tengan derecho a estas mejoras en materia de pensión. ¿Qué pasa si alguien está, digamos, próximo a pensionarse, pero le faltan semanas para mejorar el porcentaje y está en el sector público? Justamente eso es lo que quiere corregir esta sentencia y es que tanto en el sector público como en el sector privado las personas tengan una garantía de estabilidad reforzada que permita lograr una mejor pensión, que permita completar los requisitos, que permita siempre estar amparados contra los riesgos de invalidez y muerte. Luego lo que se procura y lo que se estimula, la moira de la decisión, es que las personas cuando le falten 3 años tengan una garantía para posibilitar que logren la pensión a la que aspiran. Los funcionarios públicos tienen alguna otra ventaja, ¿cierto? Lo de los 70 años, ¿cómo es?
es? Para los funcionarios públicos hay una posibilidad y es pedir el retiro a los 70 años, según la ley 1821, no necesariamente cuando se pensionen. Entonces, en el sector privado, cuando una persona cumple los requisitos de pensión, el empleador los puede pedir si la persona no pide la pensión para lograr una justa causa y poderlo despedir. En el sector público hay una posibilidad de extender esa desvinculación hasta los 70 años, si así lo tiene a bien el trabajador, el servidor o la servidora. Bueno, es un tema muy oportuno por el país que somos, ¿cierto? Que no hay información, la gente no se entera de las cosas y esto está recién salido digamos, del horno. Así es. Bueno, vamos a un tema mucho más técnico, Iván, y tiene que ver con no sé, un tema actuarial, un tema de futuro del asunto pensional. Y es que cada vez nacen menos niños, cada vez la población joven es menor. ¿Qué va a pasar? Y ellos son los que finalmente pagan la pensión de los adultos que se van pensionando. ¿Qué se prevé, qué se avisora en el futuro de Colombia, por lo menos en ese sentido? Sí, hay una situación global, no solo en Colombia, y es bajas en las tasas de natalidad y extralongevidad, es decir, la gente vive más. Te pongo un ejemplo, Fernando, en nombre propio, Jacqueline Dupré, que era una violonchelista muy famosa inglesa, tuvo mi enfermedad y murió a los 42 años, pero hace 50 años. Yo tengo la suerte de que con los adelantos médicos pues estoy vivo más. Eso es bueno como sociedad, claro, pero frente a un sistema pensional genera presiones porque la gente vive más y al tiempo tenemos menos hijos. Por eso la importancia de la reforma pensional, porque la reforma pensional lo primero que hace es incorporar un umbral, eso es un tope hasta el cual el Estado va a subsidiar pensiones. Eso mejora la redistribución de ingresos para que los ingresos lleguen a quienes deben llegar, que es el pilar solidario, pero no solo eso, sino que mejora la disciplina fiscal para que de 2,3 para arriba, salarios mínimos para arriba, la gente tenga mecanismos de aseguramiento privado y se vaya corrigiendo paulatinamente. Es que la reforma pensional asegura por 40 años la sostenibilidad del sistema. Si no hacemos reforma en el año 2050, seguramente no va a haber posibilidad de que el sistema funcione. Entonces, todos estos temas de extralongevidad y de tasas de natalidad pues rondan la filosofía, nuestra definición propia como personas. Como diría Unamuno, el inmortal anhelo de inmortalidad, en el sentimiento trágico de la vida, y es qué pasa con nuestra vida frente a la sociedad. Es que el sistema pensional, además, Fernando, y esto es muy importante para que los jóvenes se animen a darse de alta y cotizar, no solo protege vejez, protege invalidez y muerte. Y quiero hablar en esto, en este pequeño momento, a los jóvenes que nos escuchan hasta ahora. Es que, claro, nos creemos inmortales. Ese inmortal anhelo de inmortalidad está presente sobre todo cuando somos jóvenes. Pero es que también se protege la invalidez y la muerte. Y un día entran a un consultorio y les cambia la vida. Y puede pasar que frente a una pensión de invalidez queden faltando unas semanas para lograr la protección. En invalidez y en muerte el sistema funciona distinto y es con periodos cercanos al siniestro que se ampara o no se ampara. Lo que quiero es llamar la atención sobre nuestras propias vulnerabilidades. El sabernos con un talón de Aquiles, hasta Aquiles, que era el gran combatiente en la Ilíada, tenía un talón. Cuando la mamá Tetis lo bañó, pues no lo bañó en el talón y quedó con un talón de Aquiles. Todos tenemos un talón de Aquiles, todos somos vulnerables. El sistema pensional es reconocernos vulnerables y reconocer que en algún momento vamos a pedir de la sociedad apoyo y protección. Y para eso está el sistema de protección social, para eso está la reforma pensional. Tocó un tema también importante y es que la longevidad. Entonces alguien se pensiona a los 62 años, pero puede durar 20 años más, 25 años más. ¿Y qué hace la sociedad con esas personas? ¿Qué expectativas tiene esa persona de seguir trabajando, de seguir sirviéndole a la sociedad? Ese también es un dilema bastante grande. Son dos cosas. Primero, la pensional, que es la que estamos hablando, y el tema de cuidados, que esta sociedad no ha involucrado a su discusión, a su preocupación social. Es que los cuidados en países donde hay estas longevidades son muy bien valorados. Por eso la reforma laboral, me paso a la reforma laboral, prevé medidas en las que se favorece y se reconoce la importancia de facilitar el cuidado para que las personas que tienen a cargo personas no solo menores, sino con discapacidad o en situaciones en las que lo requieren, pues puedan tener esa facilidad. Se prevé el famoso derecho a pedir, el right to request, para que el trabajador o la trabajadora puedan pedirle al empleador un ajuste en su jornada, puede ser por teletrabajo, etcétera, sin que eso genere una sanción y que el empleador le tenga que responder razonablemente si se puede o no. Esa medida no ha sido muy visibilizada. Agradezco esta oportunidad para visibilizarlo. Entonces, todos estos temas de extralongevidad en países nórdicos, en Canadá, han exaltado, han realzado la importancia de los temas de cuidado. Y en temas pensionales, pues la necesidad de hacer un ajuste estructural, no paramétrico, al sistema de pensiones colombiano, porque no va a ser sostenible, como digo,
Tenemos cada vez más personas superando el centenario, lo cual habla muy bien de la medicina, de la sociedad, de los cuidados, pero si no somos capaces de responder como sociedad frente a esas personas que van a tener demandas sociales, pues vamos a tener una crisis que podemos prever desde ahora con la reforma pensional. Iván, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero creo que cumplimos más o menos el plan que teníamos porque el tema tiene mucho de largo. Pero muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Fernando, a todos los que se conectan hasta ahora, un saludo muy especial y los invito a interesarse por la reforma laboral, la reforma pensional y el salario vital como compromiso de sociedad. Nosotros nos encontramos la próxima semana en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.